Hola con todos, yo soy Norma Mercedes Parra Tiago, estudiante de la Universidad Laica Royal Faro de Manaví en la carrera de Medicina. El día de hoy les voy a dar una cátedra de histología humana acerca de un tema muy interesante que es el oído. Bien. El oído es un órgano sensorial compuesto por tres cámaras y que funciona como un sistema auditivo para la percepción del sonido y como un sistema vestibular para el mantenimiento del equilibrio. Cada una de sus tres partes, es decir, este se va a componer de oído externo, oído medio y oído interno, van a ser un componente indispensable en los sistemas auditivo y vestibular. Como lo pueden ver aquí en esta imagen que les he traído, el oído externo va a estar constituido por esto de aquí, que se los he traído subrayado de rojo, el oído medio en la parte verde y el oído interno en la parte azul. El oído externo y el oído medio van a recibir y transmitir la energía sonora hacia el oído interno, donde los receptores auditivos van a transformarlos en impulsos eléctricos. Los receptores sensoriales del sistema vestibular van a responder a la gravedad y el movimiento de la cabeza. Estos van a ser los encargados del sentido del equilibrio y van a contribuir para así coordinar los movimientos de la cabeza y asimismo de los ojos. El oído se va a desarrollar a partir del ectodermo de revestimiento y de componentes del primer grado y del segundo arco faríngeo. Desde el punto de vista embriológico, las funciones del oído son la audición y el equilibrio, que van a elaborarse a partir de una imaginación del ectodermo, del revestimiento, que va a aparecer acá al lado del melencéfalo. Esta imaginación va a formar la vesícula óptica, la cual se adentra profundamente en el ectodermo del revestimiento hasta llegar al mesénquima subyacente. Como lo podemos ver aquí, aquí está la vesícula óptica, que está aquí. Esta va a ser el primordio del que surjan los epitelios que revisten el laberinto membranoso del oído interno. Más tarde, el desarrollo del primer arco faríngeo, como lo podemos ver aquí, y de parte del segundo, va a proveer estructuras que aumentan la audición. El componente endodérmico de la primera bolsa da origen al receso tubo timpánico, que por último va a formar la trompa de Eustaquio o tuba de Eustaquio, que va a ser esta que tenemos aquí, conocida también como trompa auditiva. El tejido conjuntivo de los arcofaringios produce también los huesecillos del oído. El martillo y el yunque, que son parte de estos, se desarrollan a partir del primer arcofaringio, mientras que el estribo se deriva del segundo. Los epitelios sensoriales del laberinto membranoso, que se originan a partir de la vesícula óptica, se van a vincular con el nervio craneal octavo, el cual es una proyección del sistema nervioso central. Bien, el pabellón auricular del oído externo se origina a partir de 6 montículos auriculares ubicados en los extremos dorsales del primer y segundo arco faríngeo. Estos van a rodear la primera hendidura faríngea. Las estructuras cartilaginóseas y óseas musculares del oído van a derivar del mesénquima que rodea los epitelios inicialmente. Como primer punto, tenemos al oído externo, que va a ser esto de aquí y va a constar de la oreja, del canal auditivo externo y del tímpano. Bien. Como primer punto tenemos el pabellón auricular, conocido también como oreja o pina, que va a ser un apéndice ovalado que se proyecta desde la superficie lateral de la cabeza. Su forma característica va a estar determinada por una estructura de sostén interna de cartílago elástico. La oreja va a estar cubierta por una piel delgada de folículos pilosos, de glándulas sudoríparas y de glándulas sebáceas. En los seres humanos, la oreja se considera una estructura casi vestigial si se compara con el desarrollo y la función que tienen otros animales. Sin embargo, esta va a ser un componente primordial para la localización y amplificación del sonido. El conducto auditivo externo, que es el que tenemos aquí, va a conducir el sonido hacia la membrana timpánica, o conocida también como tímpano. Como podemos ver, se los he traído subrayada de verde, así como si estuviera proyectando el sonido. El conducto auditivo externo, como ya se los dije, va a ser un espacio tubular lleno de aire que sigue un trayecto con forma de S itálica de unos 25 milímetros y que va a terminar en la membrana timpánica. La pared del conducto se va a continuar extremadamente con el pabellón auricular. La tercera parte del conducto tiene una pared cartilaginosa que está en continuidad con el cartílago elástico de la oreja. Las dos terceras partes mediales del conducto se van a encontrar dentro del hueso temporal. Bien. Ambas partes de este conducto van a estar revestidas de piel que también se continúan con la oreja. Bien.
La pared de la porción lateral, es decir, de la porción externa, propiamente dicho de la oreja, opina de este conducto van a contener folículos pilosos, glándulas sebáceas y glándulas ceruminosas. Como podemos ver aquí, está con la G, las glándulas ceruminosas, y los folículos con la F. Estas van a carecer de glándulas sudoríparas éncrinas. Las glándulas ceruminosas van a ser tubulares enrolladas y se asemejarán bastante a las glándulas apócrinas de la región axilar. Su secreción se mezcla con la de la glándula sebácea y con las células descamadas para formar el cerumen o cera del oído, también conocido popularmente. Dado que este conducto auditivo externo es la única bolsa ciega de la piel del cuerpo, la cera va a proveer el medio para evacuar la descamición de células de estrato córneo, lo cual va a evitar la acumulación de estas en el conducto. El cerumen lumbrical de la piel va a recubrir los pelos del conducto para impedir así la entrada de partículas extrañas en el oído, y asimismo va a proteger también, va a tener protección antimicrobiana como para combatir las bacterias, hongos e insectos. Bien. La acumulación excesiva de este cerumen puede ocluir el conducto y causar una hipocausa de conducción. Bien. La porción media, es decir, la interna del conducto, se va a hallar dentro del hueso temporal, que va a poseer una piel más fina con menos pelos y glándulas. Ahora tenemos al oído medio. El oído medio es un espacio lleno de aire que contiene 3 huesos pequeños, y van a ser estos los huesecillos del oído. Esta parte aquí subrayada de roja va a ser el oído medio y va a contener al martillo, al yunque y al estribo. También lo podemos ver acá más detalladamente. El oído medio se va a ubicar en un espacio lleno de aire llamado cavidad timpánica dentro del hueso temporal. Es atravesada por 3 pequeños huesos, como ya se los dije, y van a estar conectados por medio de 2 articulaciones móviles. El oído medio también va a contener la trompa auditiva de Eustaquio, como lo podemos ver aquí, o tuba de Eustaquio, que va a desembocar en la nasofaringe, además de los músculos que mueven a los huesecillos. La cavidad timpánica posee un piso, un techo y 4 paredes. Estas van a ser la anterior, la posterior, la lateral y la medial. La cavidad timpánica va a contener un orificio de la trompa auditiva, y su límite anterior es una capa ósea delgada que la separa de la arteria carótida interna. La pared posterior de la cavidad timpánica va a estar formada por el hueso esponjoso de la apófisis mastoidea, que va a contener el antro mastoideo y otros espacios aéreos más pequeños llamados celdas mastoideas. Bien. El oído medio va a estar delimitado lateralmente por la membrana timpánica, como lo podemos ver aquí en esta imagen más cerca. Aquí sí, la membrana timpánica, mientras que el límite medial va a consistir en la pared ósea del tejido del oído interno. El piso y el techo de la cavidad timpánica va a estar formado por una capa ósea delgada que lo separa de la vena yugular interna y de la fosa craneal media. El oído medio va a funcionar también como un verdadero transformador de energía mecánica, ya que su función principal es la de convertir las ondas sonoras, es decir, las vibraciones del aire, que van a llegar desde el conducto auditivo externo, en vibraciones mecánicas que se van a transformar y a transmitir en el oído interno. Dos orificios en la pared medial del oído medio, es decir, la ventana oval y la ventana redonda, van a ser componentes indispensables de este proceso de conversión, y la membrana timpánica va a separar el conducto auditivo externo del oído medio, en la que está aquí. La membrana timpánica, conocida también como tímpano, es de aproximadamente 1 centímetro de diámetro y va a tener la forma de un cono regular inverso. Bien, y también va a tener un vértice que coincide con el ombligo, que va a corresponder al extremo del manubrio del martillo. En el extremo del conducto auditivo externo, el tímpano se va a encontrar inclinado en su parte anterior e inferior. Por lo tanto, la orientación del tímpano se ha comparado con la posición de la antena salital orientada, y para recibir las señales que vienen desde el suelo, delante del cuerpo también y de un lado de la cabeza. El martillo también es uno de los 3 huesecillos que se encuentran en el oído medio, y es el único que está adherido al tímpano, como lo podemos ver aquí claramente. El tímpano forma el límite medial, es decir, el límite casi interno del conducto auditivo externo, y la pared lateral, es decir, de la parte externa del oído medio. Y de afuera hacia adentro, las 3 capas del tímpano van a ser las siguientes. Vamos a tener
la piel del conducto auditivo externo, un centro de tejido conjuntivo con fibras de colágenos con disposición radial y circular, y la membrana mucosa del oído medio. Bien. La parte mayor e inferior del tímpano está fuertemente tensada y posee un centro medio grueso que va a contener las fibras colágenas radiales y circulares, y les imparte la membrana en forma de su aspecto liso. La parte menor y superior del tímpano, que se encuentra ubicada por arriba de la apófisis lateral del martillo, es laxa y va a carecer de una capa fibrosa mediante perminente. Déjenme acercarles las imágenes para que puedan ver mejor. Bien. Y la perforación de la membrana timpánica puede provocar también trastornos auditivos transitorios o permanentes. Los huesecillos del oído van a conectar también la membrana timpánica con la membrana oral. Y los tres huesecillos del oído, es decir, el martillo, el yunque y el estribo, van a formar una cadena que atraviesa la cavidad del oído medio, que va a conectar así la membrana timpánica con la ventana oval. Estos huesos también funcionan como un sistema de palancas que va a aumentar la fuerza transmitida desde la membrana timpánica bitrábil hacia el estribo por medio de la disminución de la proporción de las amplitudes de oscilación. Bien. Los huesecillos van a contribuir a convertir las ondas sonoras en vibraciones mecánicas, esto ya se los dije anteriormente, para que así los tejidos y las cavidades estén llenas de líquido. Las articulaciones sinoviales móviles conectan a los huesecillos que van a recibir su nombre según su forma aproximada. El martillo, también conocido como malleus, que va a estar adherido a la membrana timpánica y se articula con el yunque. El yunque o incus, que es el más grande de los huesecillos, se va a vincular con el martillo y con el estribo. Y el estribo, también conocido como estapes, cuya base encaja en la ventana oval, van a actuar como pequeños espistón sobre el líquido coclear. Bien. Ahora aquí que tenemos la trompa auditiva de Eustaquio, esta que está aquí, esta es un conducto estrecho y aplanado de unos 3,5 centímetros de longitud, y el epitelio del revestimiento de esta trompa es pseudocilíndrico estratificado, ciliado, y alrededor de una quinta parte va a estar compuesta por células caliciformes. La función principal es permitir la entrada del aire en el oído medio, con lo que se iguala la presión del oído medio con la presión atmosférica. Las paredes de esta trompa auditiva normalmente están adosadas, pero se separan durante el bostezo y la deglución. Es común que las infecciones se entiendan desde la faringe hacia el oído medio por medio de la trompa auditiva, y a la altura del orificio faríngeo de la trompa auditiva suele hallarse una pequeña acumulación de tejido linfático. Bien. Las celdas aéreas mastoideas se van a extender desde el oído medio hacia el interior del hueso temporal. También tenemos que un sistema de celdas aéreas se proyecta dentro de la porción mastoidea del hueso temporal desde el oído medio. El revestimiento epitelial de estas celdas es continua con el de la cavidad timpánica y va a estar apoyado sobre el periósteo. Esta continuidad permite que las infecciones del oído medio se diseminen por estas celdas aéreas mastoideas y causen mastoiditis. Bien. Antes del advenimiento de los antibióticos, los episodios reiterados de otitis medias y mastoideas suelen conducir a la sordera, o también conocido más técnicamente como cifosis. Bien. Ahora tenemos al oído interno. El oído interno va a estar compuesto por dos compartimientos laberínticos, uno contenido dentro del otro. Estos compartimientos laberínticos van a ser el laberinto membranoso y el laberinto óseo. Primeramente, el laberinto óseo es un sistema de complejo de cavidades y conductos interconectados que están en la porción petrosa del hueso temporal, y el laberinto membranoso se encuentra dentro del laberinto óseo, que va a estar compuesto ya se los muestro, va a estar compuesto por un sistema de complejos de sacos y túbulos pequeños que a su vez forman un espacio continuo limitado con una pared de epitelio y tejido conjuntivo. Si podemos ver aquí, este va a ser el laberinto óseo, la parte que está como naranja, y el laberinto membranoso que va a estar interconectados con este. Por eso al principio les mencioné que es un contenido dentro del otro, porque van a estar así encima. Bien. En el oído interno se hallan tres espacios llenos de líquidos. Tenemos el espacio endolinfático, que va a estar contenido dentro del laberinto membranoso, y la endolinfa del laberinto membranoso va a tener una composición semejante a la del líquido intracelular. Vamos a tener también un espacio perilinfático que se encuentra en la pared del laberinto óseo y la pared del laberinto membranoso.
y un espacio cortilinfático que se halla dentro de los túneles del órgano de corte de la cóclea, y es un espacio netamente intercelular. Bien. Ahora les voy a hablar sobre las estructuras del laberinto óseo. El laberinto óseo va a consistir en 3 espacios comunicados que están dentro del hueso temporal. Estos 3 espacios del laberinto óseo se ilustra de la siguiente manera. Tenemos a los conductos semicirculares, que van a ser estos que están aquí. También vamos a tener al vestíbulo, que es este que está aquí, y por último tenemos a la cóclea, que es esta parte enrollada, se podría decir. Bien. El vestíbulo es el espacio central que contiene, va a contener un utrículo y el sáculo del laberinto membranoso. Este vestíbulo es una pequeña cavidad ovalada que está ubicada en el centro del laberinto óseo. Como ya se los voy a mostrar ahorita, déjenme acercarles la imagen. Bien. Aquí podemos ver el vestíbulo, que es este que está aquí. Este va a tener un utrículo y el sáculo del laberinto membranoso que se van a hallar en los recesos elípticos y esféricos respectivamente. También tenemos a los conductos semicirculares, que van a ser estos que están aquí. Estos se van a extender hacia atrás desde el vestíbulo y la cóclea, y se extiende hacia adelante también. Bien. La ventana oval en la que se inserta la base del estribo en la pared lateral del vestíbulo, y los conductos semicirculares son espacios tubulares ubicados dentro del hueso temporal que van a estar dispuestos de manera perpendicular uno con respecto al otro. 3 conductos semicirculares, cada uno de los cuales forma alrededor de 3/4 partes de circunferencia, se van a extender desde la pared del vestíbulo y regresar a él. Los conductos semicirculares se identifican como anterior, posterior y lateral. Estos se van a ubicar dentro del hueso temporal de manera más o menos perpendicular uno respecto al otro. Ahora también tenemos a la cóclea, que es una hélice de forma cónica, como lo podemos ver aquí. Esta está en continuación con el vestíbulo. Si ven, aquí está el vestíbulo y aquí va a empezar la cóclea, y la luz de la cóclea, al igual que la de los conductos semicirculares, está en continuidad con la del vestíbulo. Esta se va a comunicar con este en el lado opuesto de los conductos semicirculares. Entre su base y su vértice, la cóclea describe alrededor de 2 vueltas y 3/4 en torno al cono central del hueso esponjoso, conocido como mediolo. Bien. Dentro del mediolo hay un ganglio sensitivo, que va a ser el ganglio espiral de Corti, y un orificio del conducto, que va a ser la ventana redonda ubicada en la superficie inferior, cerca de la base, que va a estar cubierto por una membrana delgada. Bien. Ahora tenemos a las estructuras del laberinto membranoso. El laberinto membranoso consiste en una serie de sacos y conductos interconectados que contienen la endolinfa. Estos se van a encontrar suspendidos dentro del laberinto óseo, y en el espacio restante está ocupado por la perilinfa. Las divisiones del laberinto membranoso son 2. Vamos a tener al laberinto coclear y el laberinto vestibular. El laberinto vestibular va a contener las siguientes partes. Va a tener 3 compuestos semicirculares que se hallan dentro de los conductos semicirculares y se continúan con el utrículo, como lo podemos ver aquí. El utrículo y el sáculo, que son estos que están aquí, se hallan insertos en las cavidades del vestíbulo y se comunican a través del conducto conducto utrículo-sacular, que va a ser membranoso. El laberinto coclear contiene el conducto coclear, la vez se halla dentro de la cóclea y es continuo con el sáculo. Bien. Ahora tenemos a las células sensoriales del laberinto membranoso. El laberinto membranoso va a poseer células sensoriales especializadas que se ubican en 6 regiones. Las 6 regiones sensoriales del laberinto membranoso están compuestas por células ciliadas, como lo podemos ver aquí, y de células de sostén accesorio. Estas regiones proyectan desde la pared del laberinto membranoso hacia el espacio endolinfático en cada oído interno. Bien. Vamos a tener 3 crestas apulares situadas en las ampollas membranosas de los conductos semicirculares, que van a ser sensibles a la aceleración angular de la cabeza. Es decir, cuando giramos la cabeza, así como lo estoy haciendo ahora. 2 máculas, una en el utrículo y otra en el sáculo,
perciben la posición de la cabeza y su movimiento lineal. Y el órgano espiral de Cori, que se proyecta en la endolinfa del conducto coclear, va a funcionar como receptor del sonido. Bien. Las células ciliadas de los laberintos vestibular y coclear van a funcionar como transductores mecanoeléctricos, que van a convertir la energía mecánica en energía eléctrica, que después se transmite en el encéfalo a través del nervio vestíbulo coclear. El nombre de las células ciliadas proviene del haz organizado de vaginaciones rígidas y agrupadas que hay en dos superficies apicales. Las hileras aumentan su altura en una dirección particular a través de este haz. Bien. El sistema vestibular, tenemos que cada célula ciliada posee un solo cilio verdadero llamado sinocilio, que va a estar situado detrás de la hilera de estereocilios, que van a ser estos más largos. En el sistema auditivo, las células ciliadas van a perder su cilio durante el desarrollo, pero se van a conservar en el cuerpo basal. Las células ciliadas tipo 2, que son estas que están aquí, tienen forma de pera con una base redondeada y un cuello delgado, y van a estar rodeadas por un cáliz de nervios aferentes y también algunas fibras nerviosas eferentes. Las células ciliadas tipo 2 son cilíndricas y van a poseer terminaciones nerviosas o botones aferentes y eferentes en su base. Ahora, por último, tenemos los receptores sensoriales del laberinto membranoso. Las crestas ampulares son sensores de los movimientos angulares de la cabeza. Cada ampolla del conducto semicircular va a contener una cresta ampular que va a estar en un receptor sensorial de los movimientos angulares de la cabeza. La cresta ampular es una rugosidad epitelial transversal engrosada que se va a orientar de forma perpendicular al eje longitudinal del conducto semicircular y va a estar compuesta por células epiteliales ciliadas y células de sostén. Sabemos que una masa gelatinosa de proteínas y polisacáridos es conocida como cúpula y que va a estar adherida a las células ciliadas de cada cresta. Durante el movimiento de rotación de la cabeza, las paredes de los conductos semicirculares óseos y de los conductos semicirculares membranosos se mueven, pero la endolinfa contenida en su interior tiene la tendencia a retrasarse a causa de la inercia. La cúpula que se proyecta hacia la endolinfa oscila por el movimiento diferente entre la cresta fijada a la pared del conducto y la endolinfa. Bien. Las máculas del sáculo, sí, y utrículo son sensores de la gravedad y de la aceleración lineal. Las máculas del sáculo y el utrículo van a ser engrosadas y inervadas por el epitelio sensorial, que van a estar en contacto con la endolinfa de estas estructuras vestibulares. Al igual que las crestas, cada mácula va a estar compuesta por células ciliadas tipo 1 y tipo 2, también células de sostén, y por último van a tener terminaciones nerviosas asociadas con las células ciliadas. El órgano espiral de Corti es el sensor de las vibraciones sonoras, y el conducto coclear divide el conducto coclear en tres compartimientos paralelos o rampas, que son las siguientes: la rampa intermedia, la rampa vestibular y la rampa timpánica. El conducto coclear es en realidad la rampa intermedia, que es la que está, la podemos ver aquí, esta que está aquí. Y la rampa vestibular y la rampa timpánica, que son estas que están aquí, son los espacios por encima y por debajo respectivamente de la capa intermedia. Lo podemos ver claramente en esta imagen que les he traído. La rampa intermedia es un espacio que contiene endolinfa, que está en continuidad con la luz del sáculo y contiene a su vez el órgano espiral de Corti, el cual es apoyado sobre su pared inferior. Bien. La rampa vestibular en este corte histológico, como lo podemos ver aquí, con la rampa timpánica, son espacios que contienen endolinfa que se comunican entre sí con el vértice de la cóclea a través de un conducto pequeño llamado helicotrema. La rampa vestibular va a comenzar desde la ventana oval y la rampa timpánica que va a terminar en la ventana redonda. Por último, tenemos que la rampa intermedia es un espacio triangular con un ángulo agudo unido al modiolo, y en un corte transversal la rampa intermedia aparece como un espacio triangular cuyo ángulo más agudo se va a encontrar adherido a una extensión medial, es decir, la lámina espiralosa. La pared inferior del piso o de la rampa intermedia va a estar formada por la membrana basilar, que es relativamente flácida y que aumenta su espesor y va a disminuir su rigidez a medida que describe el espiral desde la base hasta el vértice de la cóclea. El órgano espiral de Corti se va a localizar sobre una membrana basilar y va a estar cubierta por la membrana tectoria. El órgano espiral de Corti va a estar compuesto por células ciliadas, células falángicas y células de los pilares.
Este órgano espiral es una capa epitelial compleja que va a estar ubicada en el piso de la rampa intermedia, como lo podemos ver aquí, este que está aquí. Este órgano va a estar formado por los siguientes tipos de células. Va a tener células ciliadas internas y células ciliadas externas. También células falángicas internas de sostén y células falángicas externas. Y por último, células de los pilares. En el órgano de Corti también otros tipos de células que tienen nombre por cuya función se desconoce. Las células falángicas y las células de los pilares van a proveer sostén de las células ciliadas. Las células falángicas son células de sostén para ambas hileras de células ciliadas. Y las células falángicas van a estar asociadas a las células ciliadas externas, pero solo rodean completamente su porción basal y envían las evaginaciones aplicadas hacia el espacio endolinfático. Bien, los extremos apicales de estas células falángicas se van a encontrar unidos estrechamente entre sí y también a las células ciliadas por medio de complejas uniones herméticas. Estas uniones van a estar formando la lámina reticular del sello que va a sellar el comportamiento endolinfático y lo separa los espacios intercelulares verdaderos del órgano de Corti. Bien, muchas gracias por haberme escuchado, no se olviden dar like y comentar, esa fue toda mi explicación, espero les haya quedado muy claro, muchas gracias.